de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados. ¿Quién nos influenció del por qué hemos pecado? Todo esto se está explicando de la psicología de la criatura, del ser, de cada individuo. Entonces, el estudiar la doctrina del Cordero de Dios es tener conocimiento de causa de la procedencia de otros lugares del universo y de la influencia que se trae del magnetismo influenciado por el espíritu. Las causas se explican. Entonces, el comportamiento de la criatura humana está explicado de una manera universal. Porque en el universo, cuando se viaja a mundos, en esos mundos se aprende y en esos mundos se adquiere hábitos, costumbres. Esas influencias se trae. Por eso es que el comportamiento de la criatura humana en el mundo es diverso, no es igual. Voy a leerles lo que dice el Padre Eterno acerca del derecho. Dice, si el espíritu no reclama sus derechos, son los derechos los que reclaman al espíritu. Porque todo es viviente en el reino de los cielos. Todo derecho es una alianza entre materia y espíritu. Porque sois ambas cosas. Tenéis espíritu y cuerpo de carne. Y cada virtud y cada porito de vuestro ser tienen sus derechos, aparte de los derechos de vuestro espíritu. El derecho a nacer inicia todos los derechos, mas, como traéis infinitas filosofías en vuestro pensar, es que surgió el derecho de propiedad, un derecho desconocido en el reino de los cielos. Y quien haya vivido en filosofías que son desconocidas en el reino, no entra al reino, porque del reino se sale inocente y se debe volver igual. Son los sistemas de vida y de gobierno en los lejanos planetas lo que impide la entrada de infinitas humanidades al reino de los cielos. Porque así como las leyes y mandatos del Padre son infinitas, así también las violaciones lo son. Mandatos, obediencias y violaciones son como el número de arenas que contiene un desierto. Todo derecho es defendido en el reino de los cielos. La corte celestial o solar es una realidad. Decir lo contrario es quedar indefenso en el reino de los cielos, porque los derechos del Padre son infinitos y la de la humanidad microscópicos. Y negar, aunque sea una microscópica parte de lo que es del Padre, es anularse a sí mismo, porque esa microscópica parte que se le negó al Padre representa
un infinito que jamás nadie alcanzará, porque todo lo ha creado, así como vosotros tenéis cortes de justicia, así también las tiene el Padre en el reino, porque lo de arriba es igual a lo de abajo, y quien defiende los derechos de los humildes y explotados de abajo, así es defendido arriba, porque todo humilde es primero, tanto arriba como abajo. El que vuestro sistema de vida no cumplió el mandato de que todo humilde está primero por sobre todas las cosas, es algo que se debe pagar, porque eso representa la máxima usurpación del derecho ocurrido en vuestro mundo. Y todo derecho que se ha creado en la tierra no quedará si en ellos no están los humildes. Así es y así será por siempre jamás. Todos aquellos o aquellas que hacen verdaderos experimentos con la filosofía del derecho no entrarán al reino de los cielos, si no han tomado en cuenta a mis humildes. Más aún, los humildes debieron ser los creadores de todo derecho conocido, porque el destino que tenían mis humildes, según las escrituras, era la de gobernar la tierra, porque vuestro creador se fía más en un humilde que en un soberbio o explotador. No puede valerse de demonios que a cada instante y por sus propias ambiciones dividen al rebaño sin importarles su felicidad, y que a pesar se les advirtió que ningún rico entraría al reino de los cielos. Todo derecho termina cuando la criatura ha violado sus propios derechos, que son los derechos del Padre que lo creó. Porque sin el Padre no existiría nada, ni el derecho a nacer. Escribe Alfa y Omega. Todo tiene derecho. Lo microscópico y lo colosal. Los soles, los planetas, los espíritus humanos, los seres microscópicos, los microbios. Todos tenemos derecho. Por eso dice el Padre, todos somos iguales en derechos delante de Dios. En este planeta, como dice el Padre, los que debieron gobernar el mundo eran los humildes, porque ellos son los preferidos de Dios, porque ellos son los más avanzados, son seres con más capacidad para gobernar, para administrar. Por eso en las Sagradas Escrituras el Padre le da preferencia a los humildes, no a los soberbios, sino a los humildes. Esto se debió haber respetado y no se respetó, y se apropiaron, se apoderaron de los poderes, de los derechos, y los que no estaban indicados para gobernar, gobernaron, porque no estaban preparados, porque en sus mentes más tenían el materialismo,
mas tenían en la mente al poder del oro. Por eso es que el planeta Tierra entró en una situación difícil, porque los gobernantes gobernaron mal. No lo hicieron tomando en cuenta las Sagradas Escrituras, las leyes de Dios, y optaron por la parte de lo que no es la luz. Por eso el mundo tierra está hecho un infierno. En las Sagradas Escrituras, Cristo dice que volvería para restituir, o sea, para enmendar, para volver a lo normal. El hombre hizo mal, hizo alabando, adorando a las mismas tinieblas. No alabó a las leyes de la luz. No alabó al creador del universo. Eso lo enseñó Cristo con su moral, conducta, hechos. Glorificó al Padre Eterno. Esto no hicieron los gobernantes, hicieron lo contrario, lo opuesto. Vamos a continuar con la lectura del juicio intelectual de Dios para esta generación. Dice el Padre Eterno: en la prueba de la vida, muchos creyeron a otros ignorantes de las cosas de Dios. Los que creyeron a ignorantes no entrarán al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en descubrir al que estaba equivocado con respecto a Dios. Para que la humanidad no se equivocara con respecto a los ignorantes, es que fue escrito: ciegos, guías de ciegos. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios uno que no se dejó sorprender por los ignorantes en la prueba de la vida, a que lo sea uno que descuidándose se dejó sorprender. En la prueba de la vida, muchos creyeron en lo que otros decían y hacían, y la mayoría se descuidó porque imitaron a seres que violaban la ley de Dios. Es por esto es que fue escrito: todo espíritu duerme, y violar la divina ley de Dios es dormirse con respecto al cumplimiento de la misma. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no se durmió en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que cayó en tan extraño sueño. En la prueba de la vida, cada segundo vivido tenía la equivalencia de una existencia, porque lo de Dios no tiene ni principio ni fin. El principio de la grandiosidad salida de lo humilde estaba en sí mismo. Es por esto es que fue escrito: todo humilde es grande en el reino de los cielos, porque lo humilde no es exclusividad del espíritu. Lo humilde está también en la materia. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus conceptos de creencias tomaron en cuenta a la materia y al espíritu, a que puedan entrar los que solamente se limitaron al espíritu.
En la prueba de la vida, cada uno se hizo su propio destino, según como empleó los segundos vividos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que segundo por segundo no cayó en el olvido hacia Dios, a que pueda entrar uno que tan solo un segundo lo olvidó. El olvido a Dios nadie lo pidió ni en un segundo siquiera. Es por esto es que fue escrito: adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas imaginables. En la prueba de la vida, muchos desvirtuaron su vida, se alejaron de la búsqueda y se dejaron influenciar por una extraña y desconocida apatía. La apatía se descuenta por segundos. Cada segundo descontado equivale a la pérdida de una existencia de luz. Para poder entrar al reino de los cielos, no había que desvirtuarse, ni en un segundo siquiera, porque el divino juicio que se pidió a Dios era un juicio que incluía a todas las cosas imaginables. Los que al hablar del divino juicio de Dios lo hicieron con límite, los tales no entrarán al reino de los cielos, porque tal límite nadie lo pidió a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus conceptos de fe cumplieron con lo prometido a Dios en el reino de los cielos. Las causas de las revoluciones que surgieron en el extraño reinado de la bestia fueron una misma. Fue la injusticia salida de las leyes desiguales que los influenciados por el oro dieron al mundo. Por lo tanto, ningún proceso revolucionario fue único en sus iniciativas. Todos los llamados gobernantes que dijeron que su revolución no se guiaba por otros modelos, serán enjuiciados como hipócritas por el Hijo de Dios. Tales hipócritas tendrán que pagar molécula por molécula del engaño hecho a sus pueblos. Es más fácil que encuentre misericordia en el llorar y crujir de dientes los que fueron engañados en sus experiencias de lucha, a que le encuentren los engañadores. Ninguna revolución que se tentó en el uso de la fuerza para cumplir con su cometido, ninguna poseyó filosofía alguna, porque las divinas filosofías del reino de los cielos excluyen todo uso de fuerza que coarte las acciones del libre albedrío. Esto explica del por qué el Hijo de Dios y los profetas no se valieron del uso de la fuerza cuando hablaban de sus doctrinas para engrandecer a Dios. Esta fue la caída de todas las revoluciones que se valieron del llamado militarismo para imponer ideas. Ningún poder del mundo antiguo que se valió de la fuerza, ninguno quedó, tampoco quedarán los del presente. Todo proceso revolucionario, para que haya ganado puntaje de luz, tenía que haber salido de los trabajadores. Ningún influenciado por el oro, ninguno debió de participar en revoluciones mientras que su espíritu sintiera las extrañas sensaciones del oro, porque fue divinamente enseñado de que ningún rico entraría al reino de los cielos. Los que estaban marcados de no poder entrar al reino de Dios también lo estaban en cuanto a dirigir los destinos de otros
en las experiencias de la prueba de la vida. Es por esto que ninguna revolución del mundo, ninguno quedará. Es más fácil que queden las revoluciones de los trabajadores que no fueron ricos, porque el trabajador se asimiló con el divino mandato de Dios que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El llamado rico, por el solo hecho de serlo, se alejó de tal divino mandato. Fue un alejamiento con divina advertencia de que no entraría al reino de los cielos. Si los ricos no hicieron caso de la divina advertencia, infinitamente menos lograrán entrar al reino de los cielos. Todos los llamados gobernantes que inculcaron a sus pueblos el llamado nacionalismo, los alejaron infinitamente del reino de los cielos, porque los llamados nacionalismos nadie lo pidió a Dios. Todo espíritu pensante, al pedir nueva forma de vida a Dios, se cuida de no pedirle cosas que en sus leyes incluyan la división, porque todos saben en el reino de Dios de la división de Satanás entre los ángeles del Padre. Nadie imita a Satanás a través de sus propios pedidos de vidas. La divina parábola advertencia de que solo Satanás divide era de cuidado tanto en el cielo como en la tierra, porque fue divinamente enseñado de que lo de arriba es igual a lo de abajo. Ninguna llamada revolución tuvo jamás base ideológica si sus dirigentes se valieron del uso de la fuerza para llevarla a cabo, porque nadie pidió a Dios representar la fuerza en la prueba de la vida. Los que siguieron e imitaron a los que les enseñaban revoluciones con inclusión del uso de la fuerza, se quedaron sin entrada al reino de los cielos, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada tuvieron que ver con el uso de la fuerza durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que hicieron alianza con ella. Entre una nación que prefería el dinero del llamado capitalismo y otra que prefería los bienes del comunismo o socialismo, la primera cayó en violación a las leyes de Dios, porque se había advertido al mundo de la prueba de que los que pertenecían al llamado capitalismo, ninguno entraría al reino de los cielos. Tal divina advertencia estaba contenida en la divina parábola advertencia del divino evangelio de Dios, que dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Los que recibieron dinero de la bestia cayeron en complicidad con ella. En la prueba de la vida había que cuidarse a quien se servía para no ser llamado cómplice en el divino juicio de Dios. Por tal acusación equivale a no entrar al reino de los cielos. Entre un sistema de vida basado en el interés al dinero y otro basado en trueques igualitarios, existe una diferencia infinita, porque es más fácil que quede en la tierra lo igualitario, aunque sea en forma imperfecta, a que pueda quedar un egoísmo impuesto como una forma de vida. El sistema de vida basado en el oro tiene la divina advertencia por parte del divino evangelio de Dios de que no quedará en la tierra,
Es más fácil que quede en la tierra lo que no tuvo divina advertencia por parte del divino evangelio de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia, porque más infinito mérito tiene ante Dios lo que fue creado por sí mismo. Los ciegos guías de ciegos fueron los que, siendo guías de naciones, las endeudaron y las guiaron por un destino cómodo, pero sin mérito propio, porque todo era prestado. Los ciegos guías de ciegos desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos, porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos. Por culpa de los ciegos guías de ciegos, las llamadas naciones no entran al reino de los cielos. Es el juicio intelectual de Dios para esta generación. El Padre Eterno nos hace ver nuestros errores y lo que trajo como consecuencia fatal. Por eso es que con el juicio final, el dinero que creó el hombre desaparece, porque el dinero fue la causante de la tragedia humana. En el nuevo mundo no habrá dinero. Todos trabajaremos, porque es la ley universal, y todos comeremos del fruto de nuestro trabajo. A todos los hermanos que deseen leer, estudiar la doctrina del Cordero de Dios, visiten la internet www.alfayomega.com, www.cienciaceleste.com. Están invitados. Les agradezco por su atención. Conmigo hasta otra oportunidad. La pasen bien. Hasta pronto.